Buenas a todos y a todas, gentucillas de YouTube y gente a la que le gusta el JRPG, en concreto este Radiant Historia. Estamos aquí en la parte número, si no me equivoco, 11-12. Y lo habíamos dejado en la parte anterior, viendo un final triste, ¿no? Bueno, final triste, un final de estos... aquí creo que lo podemos ver, ¿vale? Ya que tenemos que informarle a Viola y tal, que en fin, tenemos que ir a la reunión con Rosch y Viola, ¿vale? Y habíamos decidido, luego de la reunión se decidía si ir a apoyar a Viola o quedarse defendiendo la fortaleza. Y nosotros, si mandamos a gente a ayudar a Viola, pues el enemigo anticipa este movimiento y pues eso, en días se envía más soldados pues para aprovecharse de la falta de recursos aquí, ¿no? En la fortaleza. Así que los ganan, básicamente. No tiene mucha explicación. Vale. Vale, nos lo saltamos, bla bla, porque esto ya lo habíamos visto. Pues eso, enviar refuerzos o quedarnos. Deberías tener fe en Viola y concentrarnos en defender la fortaleza. Captain, shouldn't we join the battle as reinforcement? No, Kiel. No, we can't do that. A losing battle isn't won by throwing manpower at it. Besides, if Field Marshal Viola was in danger, she'd be prudent enough to contact us. Pues eso, que una batalla perdida no se gana mandando a más gente a la batalla así para morir. We need to stay the course and prioritize defending the Sand Fortress. Then it's settled. We should make our rounds to keep the men alert. Soldado sospechoso. Stock. Te has dado cuenta también, ¿verdad, Stoke? Yeah. Captain, we're going after that renegade soldier. Capitán, vamos tras ese soldado renegado. Vale, tío. Hey, that wasn't one of my men. Ey, ese no era uno de mis hombres. And the advance that means. Keel, come on. We need to join the pursuit. Understood. Vale. I want this entire floor on lockdown. Tighten security. Quiero todo este piso cerrado. We're going after them. Reforzar la seguridad, pues eso. You're in command here, soldier. Understood. Te quedas aquí al cargo, comandante random. Ay, cómo corre, que sale humillo y todo. We lost him. Lo perdimos. Seriously, he was going as fast as his legs could carry him. We were right behind you, so there's no way he doubled back into the fortress. What the? Capitán, ¿qué ocurre? Yes. El enemigo ataca, señor. La fortaleza tiene una brecha. Vale. Then the Diaz Knights were a decoy? What was that noise, though? Sir. El enemigo ha puesto bombas, señor. Están usando el caos para colarse en la fortaleza. Damn it. Set up the main defenses and we'll try to hold the north end where they're strongest. Then deal with the ones inside. Vale, pim, 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 pim. Hostia. This. Yes. Damn it. They must have known Field Marshal Viola would be heading to the front. She and her men are probably in danger too. Vale. Ya. It's faint, but I sense black energy here as well. Vale, dice, es débil, pero siento energía oscura aquí. Magia negra, ¿no? Magia oscura. If only they could be removed. But the explosives have been made invisible by the black energy.
Invisible. Ah, yo recuerdo que quitamos un explosivo con la magia esa que nos había dado At de revelar cositas ocultas. I'm reminded of a skill the Satyros have that can heighten their senses to see the Sí, unseen. justo aquí lo que dice I Teo. don't know how widely they practice it, but it seems like it might help here. The Satyros, huh? Well, we should be heading back. So there are explosives inside. A ver. Sergeant! O sea que básicamente yo creo que hay que volver al pasado y de... Ah, bien. That's... Ah, coño, no, esto no es. ¡Ay, coño! Que hay gente aquí. Calla. Do my best. Espérate. Change. Vale, así están los tres puntitos. Hostia. Bro. Ay, cojones. Vale. Change. Vamos a hacer una cosa. Vale. Skill. Grapple. Here goes. How's this? Too slow! Bueno, hacemos la misma. Make way! Ahí va. Here goes. El doble ataque este, joder, la que da, That ought to do it. Ah. Skills. Vale, yo creo que aquí no hay nada más. Quita, coño. O sea, tenemos que volver 100%. Vale. Ir a historia, venga. Claro, tenemos que ir aquí 100%. Venga. Tenemos que volver aquí y buscar y peinar toda la fortaleza. Vale, quitamos esto. Ajá, no, por aquí nada. Es que juraría, ya digo, juraría que yo lo hice con un explosivo. Vale, aquí nada. Para pim, para pam. Vamos a ver si vemos algo. ¡Ew! ¿Esto qué es? Vale, has desmantelado una bomba. Hay 4 más. Vale, aquí están estos dos hablando. Hombre. 3 más. A ver. Opa. ¡Hostia! 2000. Hostia, la paga extra. La verdad me viene de puta madre, no lo voy a negar. Ah, mira, el fulano este también le podemos comprar. Ah, no, coño, espérate. Hostia, me falta un poco de money, Espérate, aquí hay...
Ah, mira, y aquí podemos echar un sueño. Porque nos habían hecho un poco de daño. No era mucho, pero... Vale, aquí no hay nada más. A ver. Aquí recordemos que estaba lo de la danza de la espada. Para avanzar por el escenario de At. Hay 2 bombitas. Vale, mana de cristal. Hombre. Vale, queda una. Que es esa, si no recuerdo mal, estaba en lo del puente. Yo juraría que en el puente me encontré una. Que fue cuando dije esto, ¿qué coño es? Aquí, por esta parte. Pues no. Vale, por aquí podemos seguir, ¿no? Vale, Dark Shield Scroll, que no sé qué es. Me tendría que parar en algún momento a mirar objetos. Aquí no hay nada más, ¿no? Aquí está. Perfecto. Luego este hombre habría que volver y pagarle esos 5.000 para ver de qué coño va lo que tiene que proponernos. Vale, dale caña. Okay, let's go. Captain, Vale. Captain. What happened? Yes. Then the Diaz Knights were a decoy? Damn it! Set up the main we'll try to hold the north end where they're strongest. That man the sergeant saw must have been an enemy spy. They probably timed their strike with Field Marshal Viola's troops leaving for the plain. We can consider that later. Right now, our primary focus is defending this fortress. And to do that, we have to stop the enemy from getting in. Contact all the squad leaders. Have them send their men around. Go! Understood. We need to go too. We have to drive them back, no matter what. Vale, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Mira, vamos a aprovechar y pegamos un guardado rápido. No sé muy bien hacia dónde hay que ir. Quita, hombre. ¿Dónde vas? Quita. ¡Hostia! ¿Y esto? Sigue durmiendo un poco, anda. Me cago en todo. A ver. No sé muy bien a dónde hay que ir o qué, pero... O sé que matar enemigos, en plan, yo qué sé. Push assault. Skill. Vale.
Vale. Que me van a hacer daño, ¿eh? Porque tanto doble ataque. Doble slash. Ah, no, este no me hace falta. Este es solo un ataque, muere. Y por si le ataco a este último. Pues... Here goes. Too slow. Hostia, todavía está vivo el cabrón. Es que se gelean que da gusto. Tremendos perros. Stoke, la madre que te parió. Hostia. Vamos a tirarle un lightning. A ver si la magia le hace un poco más de daño. Take this. Hostias, es que son muy fuertes. Toma. No, Stoke. I leave this Ah, mira, coño. Sí, yo. now. Bien. Perfecto. A ver. Vale. Tica, tica, tica. Tocamos aquí. El colega muere. Hostia, esta batalla se me complicó mal, ¿eh? There. 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 Pobre Stoke. Ahí tirado como un perro. El hombre. Vamos aquí. They're here. Ah, vale, tengo que revelar todas las trampas, supongo, ¿no? Yeah. ¿O qué? Ah, no, solo tenía que llegar ahí. Cojonudo. It's not over yet. Damn it, they're persistent. We can't let any of them get into the fortress. No podemos dejar que ninguno de ellos llegue a la fortaleza. Viola by now. So I'm sure she'll come back. We just have to hang in there a little while longer. Guess it pays to have optimistic subordinates. That one's the commander. Take him down. Me tendría que equipar a Bass. Hostia. Can't get careless. A ver, skill. Enemy scan. Vamos a ver estos hijos de puta primero que son de... Hostia, a sueño. Cojonudo. Make way. Bien. How about this? Se complica, ¿eh? Tía, son fuertes estos cabrones. Menos mal que tengo... ¿Cómo que Power Sound, hijo de puta? A ver si le quita más. Menos mal que tengo Aria Heal. Take this. Hostia, sí que le quita el fuego. This is looking bad. There. Too slow.
Ay. A ver si lo revivo o algo. El cabrón este. Hostia. No, primero es que me tengo que cargar a este pavo. A ver si puedo conseguir que me quiten menos vida o que tengan menos turnos. ¿Dónde está la de revivir? Holy Water, creo que es esta, ¿no? Hostia, sí, te revive 150. Vale, defiéndete, Stoke. Vale. Hostia, esta es buena también, ¿eh? Vale, no sé por qué hago esto, pero en fin. Change. Vale, hacemos ahora grapple. Vamos a ir matando a estos chiquitines. Poison Break. Y Double Slash. Vale, a este lo dejamos ahora que se va envenenando. Y mientras vamos con el otro. Change. Bueno, no, tendría que cargármelo. Area Heal. Vale, le hacemos Poison Break aquí. Se lo tendría que hacer también al líder, coño, ahora que estoy cayendo. Ah, vale, cojonudo. Here goes. Too slow. There. Hostia, a Stoke le queda un poquísimo ataque. Let me have a go. What's its weakness? Vale, débiles al sueño, que no tengo nada con sueño, tío. Creo que puede ser que tenga un ítem o algo. A ver. No. ¿Cómo perro de mierda? No te digo nada, tío. A ver, el MP, ¿dónde está? Ya está. Ah, bien, coño. La magia le quita, la magia le arranca la vida. Toma, Power Zone, hostia. Bien. It's finally over. Vale.
Coño, aprendedme una magia que sea fuerte para dormir a la peña, porque... Que es verdad que... ya me he encontrado otros enemigos débiles al sueño. Vale, lo único que necesitamos ahora es que Viola regrese a salvo. Y, oh casualidad, Viola está aquí al lado. Está en justo a la espalda de nuestros protagonistas. Field Marshal, are you okay? ¿Cómo corre? Me hace gracia cómo corre Bash, la madre que lo parió. My subordinates helped us get through it in one piece. One Piece, hostia. El Luffy, ¿dónde estás? It is thanks to you and your men that I can say that at all. You honor our country with your service. Now come. Honras a nuestro país con tu servicio. Ahora venid. Esto no puede ser. ¿Cómo es que las bombas no han explotado? ¿Teníamos las bombas ahí puestas? Lo sé. La misión ha fallado. Retirada. They're retreating. I prevented the explosions, and we got rid of the troops that got into the fortress. Hopefully we avoided the worst-case scenario. Still, we can't relax yet. The moment I realized the troops in the Grand Plain were a decoy, I cursed my carelessness. But even amid such chaos, your men defended the fortress admirably. You are indeed the young lion of Alistel. Eres, en efecto, el joven león de Alistel. Estoy impresionada. Your praise is an honor. But all I did was accomplish the mission. Diaz himself was commanding the enemy knights on the front line. But it seems that Count Selvon's troops were the ones given the covert sabotage operation. Pues bueno, dice que Díaz estaba liberando la carga hasta el frente con la que se enfrentó ella. Y el conde Selvan es el del sabotaje con las bombas. It was truly my mistake to have fallen for it. It's in the past. Had I been in your shoes, I would have marched on Diaz without a second thought. That was too large a prize to pass up. They would have stormed the fortress had it not been for your brigade. This must be the fruit of the Prophet Noah's guidance. To respond in kind, I will inform headquarters of this victory personally. Vale, tía. Vale, tía. Gracias. Very much, but please don't go out of your way to lavish praise upon us. Indeed. The rumor mill can be truly dreadful. El humilde, la falsa humildad de Bash. If talk were to put one of the dignitaries in a foul mood. Digo Bash, coño, Rosch. That's not what I was implying. Hostia. Ya se me va el nombre y todo del joven león. Don't worry, I understand. Now please, take the rest of the day to recuperate. Starting tomorrow, I will need to rely on you. Understood. You're free to go. I hope you'll reward the efforts of your subordinates. Yes, ma'am. Thank you for your consideration, if you'll excuse me. Pues nada, un día más en la oficina aquí en Radiant Historia. Y estos dándole al vino. The Field Marshal may act like a hardliner, but she's just a softie underneath. Well, then this calls for a toast to the young lions of Vale, un Alistel. brindis por el joven león de Alistel. Oh, come on. Can you cool it with the young lions thing? Sorry, but even Field Marshal Viola's troops have caught on. If she's the Valkyrie, then Captain Rosch and Sergeant Stock are the young lions. Si Viola es la Valquiria, entonces el capitán Rosch y el sargento Stoke son los jóvenes leones. And for the record, I think it's very fitting. I'm just happy to fight under such amazing leadership. Pelota. Young lions, Es un huh? pelota aquí I él. think it's got a nice ring to it. Why can't you two just accept praise and move on? Doesn't it feel good every once in a while? It's thanks to you two that we came out alive. A toast to our officers. Okay. Just don't let it get out of hand, guys. Vale, pero no desparraméis mucho, chavales. Unos días más tarde. Everyone! What's the matter, Keel?
Field Marshal Viola and the captain would like to have a word with you in the hall. All right. Vale, tenemos que ir a hablar con Viola y con Rosch. Ah, there you are. I know this is going to sound sudden. Vale, sé que esto va a sonar muy repentino, I've pero been ordered to return to Alistel. me han ordenado volver a Alistel. Well, that is rather sudden considering we were just sent here. Just you, though, Captain? Yeah, looks that way. I reported your remarkable service in the fort's defense to headquarters. It seems General Hugo was quite moved. My understanding is that they plan to celebrate your victory with some pomp and circumstance. But why single me out? The entire brigade performed admirably. And we never would have succeeded were it not for stock. Pues eso, el comandante Hugo este le quiere hacer una celebración aquí al bueno de Rosch por el éxito. Y Rosch, como buen humilde que es, como buen falso humilde que es, dice, pero es que el éxito no ha sido mío solo, ha sido de todos, compañeros. Yeah? What's up, Stock? A ver qué le tiene que decir. Remember our conversation from the other day. Oh, that. We can't rule out the possibility that Hugo is scheming something. No podemos dejar fuera la posibilidad de que Hugo esté tramando algo. You're right. I'll be careful. Sí, tendré cuidado. Sabias palabras por todos lados. Me impresiona a mí este juego. That reminds me. You should come along too, Keel. Me? But I'm practically still a new recruit, Captain. I believe Sergeant Stock should go instead. Come on, use your head. If he comes with me, who's gonna look after the men that are still stationed here? Oh, true. Go on. You shouldn't argue with the captain's orders. That's right, Keel. Someone needs to pick up that medal in Stock's stead. Understood. I'll perform my duty as the sergeant Este es un to the best of Kiel my es un ability. pelota. Looks like everything's Un been salido y taken un care of pelota. Las dos then. cosas. Don't worry about your men. I'll look after them too. I'm sure the sergeant would appreciate any help he can get. Thank you for your consideration, Field Marshal Viola. Don't mention it. Anything for the young lion of Alistel. I'd appreciate if you didn't call me that. I was just teasing. Now, you should depart immediately for Alistel. Hold your head up high and stand proud to the public. Yes, ma'am. Well then, we'll head out. Keel. Is something wrong? Algo va mal, Stock? sargento Stoke. I want you to be cautious around General Hugo. Don't let Rosch out of your sight. Quiero que tengas cuidado cuando estés cerca del general Hugo. No pierdas de vista a Rosch. Huh? What do you mean? It's possible Hugo may have it out for us. But how could he? Sergeant, you shouldn't say things like that. Si no debería decir eso, sargento. Que eso fomenta la desunión del pueblo. Understood. Eso fomenta, pues, lo que fomenta, ¿no? See the big picture, but I'll be vigilant, and I'll stay right by the captain's side. Vale. I'm counting on you. It seems the mass production of thaw machines is going smoothly. Vale, parece ser que la producción en masa de máquinas, taumáquinas estas, que no sé muy bien qué coño son, pero en fin, prometo buscarlo y pues eso, deciroslo en la siguiente parte. Está yendo muy bien la producción. ¿Y el juicio divino? ¿Qué? ¡Hostia! It's coming along. Or it would be, at least, except for one thing. Todo va bien, o debería ir bien, al menos una cosa. I'm not making sculptures to be displayed in the square, you know? The worst fate for men like me
is to settle for our creations never seeing any use. Ah, bueno, dice, va todo bien excepto una cosa. Yo no estoy haciendo máquinas para que críen polvo, ¿no? Básicamente. El peor destino para un hombre como yo es que sus creaciones nunca tengan un uso. How much longer are you going to force me to go on like this? Who knows? I recall you once saying you'd be happy as long as you could continue your research. Dice, ¿cuánto tiempo piensas tenerme así? Y Hugo le responde, recuerdo que una vez dijiste que estarías feliz mientras pudieras continuar con tus investigaciones. That's not the point. Te la han jugado, Doctor Maligno. If that isn't the point, Fennel, I advise you to stop trying our patience and get on with it. Hostia, Heiss. Fine, fine. I'll just ask. Why won't you send my Thaw machines into the front ¿Por qué no line? envías mis taumachines, le digo, al frente? I keep hearing they're being held in reserve for your own personal troops. If this goes on, they may as well be statues. Army policy must consider the grand scheme of things. Stop! Enough! That's not what I want to hear. I've barely had a scrap of useful combat data for several months. I demand more. What I mean is, now is not the time to focus on manufacturing these things. And what will you do when the mass-produced models have a critical flaw? Theory isn't practice. A weapon isn't truly usable. Bueno, until there's data aquí that Fennel supports está dando un it. punto interesante, en plan, ¿qué va a pasar cuando las máquinas estas tengan un problema? Porque al final, si a las máquinas no las pones a hacer lo que tienen que hacer, no sabremos si funcionan bien o no. Mechanical improvements made little by little. That's what will create the perfect weapon. And for that, I need data, raw data, as much as I can get. You're truly a difficult one to please. No wonder you're the most celebrated Thaumatech engineer in Vancouver. General, I came here for one reason. I was told that I'd be able to do all the research I pleased. If my work is going to continue to be held back by the military's big-headedness... What do you want me to do? I've been telling you, I want data. Pues eso, el fulano este, el doctor maligno este, está aquí en Alistel porque se le prometieron que iba a poder desarrollar su investigación bien. Pero si no le dan información, si no le dan datos de campo de sus máquinas, el pavo se va. Hay que retenerlo. Es como Messi en el Barça, ¿vale? Si no le dais billetes, Messi no se queda. Bueno, como Messi y como el 99,9% de los jugadores de fútbol. Quieren billets. Y el 0,01, ese 0,01 que queda, está jugando en tercera división, o sea que no cuenta. Are you saying to take our losses in stride and keep pressing the front line forward? Yes, exactly. Then we can give Fennel here what he wants. And if you play your cards right, General Hugo, you can achieve some of your own dreams. Or are you still going to claim that there's a reason to draw out the war? There's nothing for it, then. I'll have to go with that. We'll have Rosch's brigade make the first move, and deploy 4 thaw machines to the fortress. Lord! That would be excellent. I must hurry and make the necessary preparations. Bueno, le han dado la noticia y está el pavo que parece que se ha corrido. Ah, data. The beautiful crystals of promise and potential. Vale. You've returned, Stock. You did a good job finding the bomb set up by Vale, parece ser que vamos a avanzar de capítulo en esta línea alternativa. También.
porque es verdad que esta la teníamos un poco But a atrasada. new threat unlike anything you've encountered thus far draws near. Please be careful, Stock. Let us now add a new chapter to the White Chronicle. Just in case, do you want to record your actions up till now? Venga, vamos a pegar un guardado. Uy. A ver qué se traman ahora entre manos en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Caída. Here we are again. Some irony, huh? Using the secret passage the enemy made to get an advantage over them. All right, let's go over the operational details. We're here to scout out the enemy forces for our invasion of Grand Plain. But Ah, mira, work? van directamente a invadir las llanuras estas donde estaba Nat y compañía. I mean, won't the enemy expect us to use the secret passage? There's always that possibility. Actually, there's no way they wouldn't anticipate it. But the enemy is focused on the Sand Fortress right now. They don't have many troops to spare. That's why we don't need too large a brigade for this one. So says headquarters anyway. I see. Hence why they're not sending many troops. Yeah, the order came down from General Hugo himself. It seems he has faith in our skills. He really put on a big ceremony for us. We need to make sure his trust is well placed. Well, don't get too excited. This is still a dangerous mission. We'll start things off with a diversionary force from the fortress. The enemy will obviously respond by sending out their soldiers, which lets us see their numbers. After that, we'll briefly rendezvous with the diversion force and retreat. Mucho texto, ¿eh? Traducción, mucho texto. Any questions? All right, then let's go. Los simbolitos esos de puntos suspensivos es que nos retratan también. Will do. Que sí, que hay que tirar para adelante, vale. Y luchar. Uy, la han envenenado. Are you all right? Just got a scratch in my throat, that's all. That sounds serious. Don't make such a fuss. It's nothing. Moving on, I'll outline your next mission. We've just received word from HQ that the main force is prepared to make a move. Rosch's brigade has entered Grand Plain from the path through Alma Mine. That's the same route the enemy used. A ver cuándo tenemos un rato para parar y volver a Alistel un segundo y preguntarle eso a Heiss, porque para continuar en la otra línea temporal. Que recordemos que tenemos que abrirnos paso. ¿Cómo decirlo? En plan sigilo. Vale, el equipo de Stoke entrará en la llanura desde la fortaleza y se reunirá con Rosch. Cuando hagáis contacto, retiraos rápidamente y traed la información que tenga Rosch a los cuarteles generales. Okay. The prototype thaw machines will finally see actual combat in this operation. Once we have reliable intel on the enemy's position and numbers, we'll attack in force. We're using thaw machines, huh? And this really is a serious operation. As I recall, thaw machines aren't effective at scouting since they need so much energy to move. So our strategy is to pinpoint the enemy's position and send them into the targeted area? Right. You've done your homework, Marco. Que sí, Marco, que eres un trompollón. No, it's nothing special. We'll also send a diversionary force from the fortress. They'll cover you and Rosch during your retreat. Where's the rendezvous point? ¿Dónde está el punto de encuentro? ¿Perra? Hostia, perra, digo. Hostia, ahí me pasó yo, lo siento. No le quería decir eso. Le quería decir perro, pero luego me di cuenta que era una chica. Y, en fin. That's quite a distance. Suena peor, no sé por qué suena peor, pero no debería, ¿eh? Pero suena peor. Not to worry. We've taken every precaution in planning this out. All right. Rainey, Marco. We'll be counting on you. Venga, chavales, venga. Vale, a ver qué Go to nada. Grand Plain and meet up with. They're waiting for you just south of the Western Plains. Vale, al sur de... hacia el sureste, suroeste, ¿no? Creo. A ver cómo está esta peña. Ah, bien. Está geleado. Está geleada la peña. Vale,
A ver... hostia, ¿podemos hacer esto ahora? Yeah. You're in luck. ¿Cómo? Me acaba de robar. Me acaba de robar. Literalmente me acaba de tangar 5K el cabronazo. Por un cristal de maná que me sudan los cojones. Pues no sé, yo lo veo muy inútil. ¡Hostios! ¡Hostia, los robotos! La madre que los parió. Pero aquí no había nada, ¿no? ¡Ey! Wisp Blade. A ver, Wisp Blade. Vamos a equiparla. Será mejor, digo yo, ¿no? Bueno, le da más magia, a ver. Y más HP. Tampoco que sea la hostia. Pero algo. Y al final no tenemos que gastar dinero. Eso siempre es positivo. Todo lo que sea ratear. Todo lo que sea rata. Epa. Bien, coño, la otra paga extra, la de... Habíamos cobrado la de junio, ahora la de diciembre. Vale, tío. Vale. A ver, hostia, no podemos volver. Tendremos que seguir avanzando un huevo. Vale, disculpame un segundito. Vale, chabules, disculpadme que estaba un poco... La llamada a la selva, ¿no? Que ya nos somos mayores, somos muy viejos ya. Hostia, no he guardado, ¿eh? Mucho texto y no guardo nada. We're going to rendezvous with Rosch and his men on the west side of the Grand Plain, right? I hope they haven't gone far. I'll be fine if the captain's with them. Anyway, we should... Yeah. Sir. Hemos recibido órdenes de permanecer aquí. Esto no me acuerdo en qué eran, pero creo que en Condite sería, mira, aquí, débiles a hielo, los perros estos a parálisis, pero no tenemos nada con parálisis, o sea que guay. Es guay, en fin. A ver, push, Thunder, y por si la duda le hacemos un ataque más, y aquí pues... Pimpa. Bien. Hostia, todavía está vivo el perro. Pero bueno, hombre. Soy tontísimo y todavía no lo sé. Pero en fin. Here goes.
I was pretty useful, right? Fíjate, es que están todos en la loma del orto. A ver. Espérate, push assault, no. Bueno, sí, push assault la verdad es que podría. En plan, 1. Luego, change. Aquí, al amigo. Skill. Right assault. Luego aquí con Marco atacamos a este. Thunder. A ver si me sale bien. Bueno. Ni tan mal. Vamos a atacar aquí rápido. Vale. Speed up. Did you really think you could beat me? Sí, una planta. A esta planta nueva supongo que sea débil al fuego o algo. Ahí no me ha dado tiempo. Don't let up. Dios, la que se me viene. Ta, ta, ta. Bien. Let's continue on. Enemy soldiers dead ahead. We can't. We have Hostia, to. otra decisión. It's the only way to the west side, isn't it? Well, all right. I'll cover you. See that you do. Ah, vale, no hay decisión. Simplemente What? luchamos. Huh? Can't get careless. A ver, enemy scan. Son todos iguales, ¿no? O sea. De momento vamos a atacar, porque no sabemos muy bien. Hostia. No sabemos muy bien lo que hace cada uno. Power up. Hostia, ese hay que matarlo primero. Y ese también. A ver. Condition. Hostia, resistencia al veneno, al... Joder, si no resistencia a todo y si no son débiles a nada los mierdecillas. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, en plan Magical Boost a Rainy. En plan, intentar matarlos rápido. Bien.
Ahora sí me están preocupando. A ver si puedo hacer un combo de la polla. Vale. A ver, primero... Hostia. Skill. Vale, push. Hostia. Luego left. Luego attack. Luego thunder. Luego thunder otra vez por si acaso. Y luego otra vez attack. Cuando al Tetris un poco. Bien. Hostia, 9, ¿eh? That's our stock. I feel much better knowing you've got my back. Agreed. I always breathe easier when I'm fighting by your side, Stock. Vale, pelotas. Basta ya, venga. But this took much longer than I thought. Espérate que todavía quedan, ¿eh? Quita bicho. Vale, pero gente, antes de continuar, como ya llevamos 50 minutillos, vamos a dejar aquí esta parte no sé cuál de este Radiant Historia Perfect Chronology y continuaremos a la siguiente parte, pues eso, viendo dónde diantres están Rosch y compañía, que supongo estarán en el sureste, que el mapa no sé muy bien si se puede ver en alguna parte. Ya digo, aquí porque... Ah, sí, que coño, sí que puedo mirarlo. Yo es que como no estoy usando la pantalla, supongo que tiene que estar en esta parte, ¿vale? Pero como al suroeste. Entonces, pues bueno. Pero lo he dicho, como no suelo usar mucho la pantalla táctil, juego siempre con el mando y tal, incluso aunque sea la DS, pues eso. Y nada, gente, lo dicho, lo dejamos y continuaremos en la siguiente parte con más Radiant Historia. Hasta luego, gente.